Un hombre de 38 años acude con cuadro clínico de cansancio y equimosis extensas y sin causa aparente en su abdomen, muslos y piernas, patentes en exploración física. En exámenes laboratorios hay hemoglobina de 9.9, leucocitos 1200 y plaquetas de 80.000. ¿Cuál sería el siguiente paso en su estudio? A ver, ¿qué es lo que pueden tener en el paciente? O sea, es 38 años, ¿sí? ¿Qué les interesaría saber, por ejemplo, del paciente? Antecedentes, no tiene ningún antecedente de enfermedades crónicas ni antecedentes de toxicomanías. Será por lo demás sano y equimosis extensas en abdomen, muslos y piernas, ¿sí? En la biometría, ¿qué les llama la atención? Las plaquetas, ¿no? Los leucos. ¿Y los leucos? Y la hemoglobina. Bueno, en general todo porque está abajo. ¿Cómo se le conoce como eso? Pancitopenia. Un paciente con pancitopenia, ¿sí? Entonces, acuérdense, todos los pacientes con una leucemia aguda se pueden presentar con los síndromes anémico, purpúrico o por infecciones, ¿no? Síndrome de inmunosupresión, ¿sí? Entonces, el paciente aquí se presenta con cansancio, ¿sí? Lo cual podría asociarse a síndrome anémico, ¿sí? Y las equimosis extensas, que nos podrían expresar un síndrome purpúrico. Pero las plaquetas de 80.000 se asociarían a un sangrado espontáneo, dice ahí sin causa aparente. O sea, él no lo relaciona con golpes, con nada. Entonces, unas plaquetas de 80.000, ustedes han, o más bien, ¿a partir de cuándo empieza el riesgo de sangrado espontáneo? Menos de 25.000. Generalmente abajo de 20.000. Sí, se considera así como corte 20.000 para abajo, es lo que se asocia a, algunas series van a usar 25.000, pero en la mayoría de las literaturas se maneja 20.000. Sí, abajo de 20.000 el riesgo de sangrado espontáneo y fundamentalmente abajo de 10.000 los sangrados espontáneos graves, como a nivel cerebral. ¿Sí? Entonces, y eso es, ¿cómo les diré? Y eso es muy, muy asociado a que tengan una alteración de médula ósea, porque, por ejemplo, en pacientes que tengan, hemos tenido muchísimos pacientes con 3.000, o sea, 4.000 plaquetas, 6.000 plaquetas, pero que son por púrpura trombocitopénica inmune y casi nunca hacen sangrados espontáneos graves. Probablemente porque sea porque sus plaquetas, aunque sean pocas, funcionan normal. El problema es que las destruye. En cambio, en pacientes con leucemia, puede ser que ya haya un poquito más de disfunción de las plaquetas y por eso con sangrados de 10, 15 podemos ver ya sangrados de mayor gravedad. Pero bueno, entonces no se asocia. ¿Por qué sería entonces la equimosis? Entonces, aquí en tiempos de coagulación le vamos a agregar, aparte del tiempo de coagulación, le ponemos que vamos a manejarlo como perfil de coagulación para que para no poner todo, porque son tiempos de coagulación y fibrinógeno. Lo que pasa es que como en la 71 sí no lo, digo, a veces el 71 sí no lo reportan incluido, lo puse nada más así como tiempos de coagulación, ¿sí? Pero es Sí. perfil de coagulación. Ahora, los tiempos de coagulación, para que me entiendan la diferencia, nada más es el TP y el TPT. Pero generalmente el perfil de coagulación es TP, TPT, fibrinógeno y tiempo de hemorragia, ¿sí? El TP que nos evalúa. La vía extrínseca. La vía extrínseca, el TPT, la vía intrínseca, ¿sí? El fibrinógeno nos habla sobre la actividad o el consumo plaquetario, ¿sí? Y
y el tiempo de hemorragia sobre la funcionalidad plaquetaria, ¿sí? Entonces, ahí lo incluí, porque lo que pasa es que, por ejemplo, ahí en el 71 muchas veces pedimos tiempos de coagulación y nos reportan TP, TPT y el fibrinógeno incluido. Entonces, pero lo corregí porque ahorita ya últimamente nos lo están pidiendo que especifiquemos el fibrinógeno. Entonces, perfil de coagulación. Ok. Entonces, tenemos un paciente con pancitopenia, ¿sí? Pero ¿cuál creen que haya sido la causa principal por la cual el paciente buscó atención médica? Por el cansancio y las equimosis, ¿no? ¿Tú O cuál sea, las crees que dos sea? juntas. Pero ¿cuál crees que sea la más? O sea, tú Pues, te puedes sentir cansado, no, porque Hipótesis pero extensa, ¿no? equimosis. Sin causa aparente. exactamente, que se te estén haciendo moretones así grandes, sin ninguna explicación, eso te orilla, ¿sí? Porque el cansancio lo puedes tolerar a lo mejor, andas 2, 3 días cansado, 4, te vas acostumbrando a ese cansancio, pero el hecho de que salgan equimosis, eso sí ya no es nada, es sin ninguna relación, nada esperado, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cuál es el siguiente paso en su estudio? ¿Sí? Perfil de coagulación, frotis de sangre periférica, inmunofetipado de sangre periférica, aspirado de médula ósea y biopsia de hueso, biopsia de piel y tinción para inmunofluorescencia. Mm, Por ejemplo, el perfil de coagulación, ¿por qué no sería útil? Pues porque ya presenta con las equimosis, ¿no? O sea, ya para que... Pero, Está abajo. pero le digo, pero tiene 80,000 plaquetas, ¿se explicaría? Pues sí. Son 80,000 plaquetas, o sea, no tiene por qué presentar sangrados espontáneos. ¿Sí? O sea, no son 8,000, son 80,000. ¿Sí? Pues Ok, igual para ok, ya lo Es más, primero que habría que hacer estaría bien, ¿no? Pedir el perfil de coagulación para saber si se trata de una disfunción plaquetaria, si se trata de algo de la coagulación. ok. Ahora, un frotis de sangre periférica, ¿sería útil? Mm, Pues sí sería Pues es útil que porque pensando en una podríamos leucemia, saber sí. si se Sería trata de útil. leucemia. Ok. El inmunofetipado de sangre periférica, ¿sería útil? Pues sería más bien para el diagnóstico de la leucemia, ¿no? No sería, Igual que el frotis, sí es sí. útil. Ahora, una esperada de médula ósea y biopsia de hueso, ¿serían útiles? Pues también, ¿no? Pues también. También. Sí, Pero ahora, todo eso, pero ¿qué es lo ahora, que sí? por eso, vamos a ver primero a definir esto y luego, ahora, biopsia de piel y tinción para inmunofluorescencia, ¿sería útil si son equimosis, o sea, no son lesiones vasculíticas? Pues eso sí, ¿no? No, o sea, no estamos pensando en una vasculitis, no estamos pensando en una dermatosis neutrofílica para pensar que sea eso, son equimosis, no son lesiones nodulares, no son lesiones vasculíticas. Ahí sí eso no tendría sentido si la lesión, la equimosis, es extravasación de sangre, no es una lesión en la piel. Entonces, si no hay una lesión vasculítica, si nos hubieran puesto ahí púrpura palpable, es decir, que se sintieran los vasos sanguíneos como ronchitas así indurados, es diferente, ahí sí sería útil. Entonces, ¿por qué les hago estas preguntas? Porque a fin de cuentas, aquí estamos repasando algo de los casos, pero les sirve para saber qué es lo que uno debe de contestar en los exámenes, ¿sí? Porque aquí lo que estoy diciendo, los primeros 4 nos van a servir, pero el siguiente paso en su estudio es que debemos de pensar pancitopenia y ya pensamos en leucemia. ¿Y por qué tiene una leucemia equimosis extensa? ¿Sí? ¿Cuál sería la leucemia que se podría asociar a eso? ¿Sí? O sea, Entonces, se refiere al tipo celular. ¿de qué tipo de leucemia? ¿Sí? Pues no sería la mieloblástica. Pero ¿cuál de las mieloblásticas? Aguda. ¿Mm? Aguda. Sí, o sea, bueno, cuando hablamos de leucemia mieloblástica, prácticamente estamos. Decir leucemia mieloblástica aguda, en cierto modo, es un pleonasmos. Leucemia mieloblástica se Sí. considera así. Pero para poder hacerlo, se puede decir leucemia mieloide aguda.
Eso se refiere de hecho, la definición de agudo y crónico es una clasificación, una definición histórica, ¿sí? Prácticamente ya no es lo más adecuado, porque eso se definía por la forma de presentación, porque eran muy intensas en su manifestación clínica inicial. Pero ahora ya pues, se prefiere pues, clasificar con sus nombres completos, ¿no? Pero bueno, esto es agudo, a fin de cuentas, el paciente tiene un cuadro agudo, ¿sí? Pero de las leucemias mieloides agudas o mieloblásticas, ¿cuál se te asociaría a equimosis? La promielocítica. La promielocítica. Sí, acuérdense que dijimos la promielocítica, ¿a qué se asocia? ACID. A coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada, ¿qué causa? Agotamiento de factores de coagulación. Causa consumo de factores de coagulación, consumo de plaquetas, ¿sí? Sangrado, trombosis, o sea, en el mismo momento. Entonces, el perfil de coagulación nos diría, ¿sí? Lo primero que pasaría sería que el TPT se acortaría, ¿sí? Y el fibrinógeno se empezaría a descender, ¿sí? Entonces, ahora sí viene la pregunta, ¿cuál es el siguiente paso en su estudio? Ya descartamos la última, los 4 primeros son útiles, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el más importante al momento de ustedes ver a este paciente y ya haber pensado que sea una promielocítica? Si ya pensamos que es una promielocítica, Sí. ay, caray, yo digo que el frotis de sangre periférica. Porque si ya estamos pensando en eso y si ya tenemos como la sospecha alta, pues un perfil de coagulación solamente nos diría lo que ya sabemos que tiene el paciente, pero un frotis de sangre periférica realmente confirmaría el diagnóstico, ¿no? Pero Sí, pues, pero en lo que lo confirma, ¿se te muere? Ah, ok. Sí, por eso digo, el siguiente paso es su estudio, el más importante es el perfil de coagulación. ¿Por qué? Porque si es una promielocítica, les va a mostrar datos de C y D y les va a obligar, antes de hacerle el inmunofotopatía, eso se puede mandar a hacer. O sea, tú le dices, deme el perfil de coagulación, hágale frotis, hágale inmunofotopado y ahorita nos preparamos para el estudio de médula ósea, pero me urge en su estudio el perfil de coagulación. Si confirmo que está en CID, la prioridad es tratar la CID. ¿Sí me explico? Sí. O sea, por eso ahí el siguiente paso, ahí, acuérdense, nosotros tenemos que pensar en todo con los pacientes, en el diagnóstico integral. Lo que tiene el paciente y lo que yo posteriormente voy a decidir. Si el paciente no tiene nada grave en el perfil de coagulación, digo, pues está consumiendo, a lo mejor a lo mejor me está mintiendo en que no se golpeó, o está en una fase muy temprana en la CID y me da tiempo de darle tratamiento específico para la leucemia, ¿sí? Pero si me dice el fibrinógeno está abajo de 100, los tiempos están prolongados al doble, ahí la prioridad es ponerle fibrinógeno, ponerle plasma para poner crioprecipitados de ser necesario, o pasar a hacer un tromboelastograma para ver la deficiencia y consumo plaquetario para reponer específicamente la, ¿La CID? sí, tratar específicamente la CID. ¿Sí? ¿Sí se comprendió? Como ustedes dijeron, todo lo demás es útil y necesario, pero en este momento, por el riesgo que él tiene por la CID, el primer paso sería el perfil de coagulación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender nosotros de esto? Acuérdense que aquí son preguntas, ¿sí? Nada más es para repaso, ¿sí? Pero aquí lo que vamos a aprender es que cuando yo voy a pedir a un paciente que le veo, ¿cómo se llama? Equimosis extensas, pues debo de incluir inmediatamente un perfil de coagulación, o sea, pedirle biometría, tiempos de coagulación, fibrinógeno, al menos. ¿Sí? Ya si lo puedo complementar con un trombolestograma, que nos dice qué factores de la coagulación se están consumiendo, o dónde está el defecto, ya eso sería más específico. Pero de forma urgente,
que pues llegue un paciente y lo vean de inicio, y si ven así equimosis, que ven consumo de plaquetas o sangrados, aparte de la biometría hemática simple, ustedes van a pedir de forma incluida tiempos de coagulación y si se puede, fibrinógeno. O ustedes lo piden, ya si no se los hacen, bueno, pues es otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para que eso ya no incluiría, por ejemplo, en las preguntas, ¿sí? Pero ustedes ya saben que tienen que hacerlo, ¿sí? Por eso aquí lo importante es saber, por ejemplo, contestar la pregunta, ¿sí? ¿Preguntas sobre el caso 1? No, doc. ¿Sí? Entonces, quedamos, todas las primeras 4 eran correctas, pero nada más era eso, ¿sí? Y ustedes, para evitar ese retraso, desde el inicio, paciente que tenga sospecha de consumo de plaquetas, pídanle desde el inicio la biometría y al mismo tiempo, o sea, en la misma piquete, los tiempos de coagulación, ¿sí? Esto se los digo porque yo lo veo mucho ahí en pacientes en el Hospital General en urgencias, que, por ejemplo, le toman una muestra de sangre pensando en un diagnóstico, pero no le hacen, ya le tomas la muestra, pídele todo lo que corresponde para los posibles padecimientos del paciente. Por ejemplo, llega el paciente el otro día, un paciente con disnea, ¿sí? Hace 2 semanas más o menos, llega con disnea, es diabético, ¿sí? Llega con dolor abdominal, ¿sí? Es diabético tipo 1, ¿sí? Con dolor abdominal, el dextroxis, la glucometría salió, capilar, salió en arriba de 300, no me acuerdo cuánto salió exactamente, pero arriba de 300, ¿sí? Le pide una biometría hemática y una química sanguínea, pero no le piden electrolitos séricos y no le toman gasometría. ¿Sí me explico? O sea, y entonces, si yo lo hiciera en modo de pregunta, les diría, un hombre llega así, así, lo cual es el siguiente paso a elegir. Pues electrolitos séricos y gasometría, porque los necesito los dos. Sí, los electrolitos, ¿sí? Para definir si el potasio está normal, si inicio insulina, la gasometría para saber si está demasiado grave y va a necesitar bicarbonato. ¿Sí me explico? Pero no lo hacen desde el inicio. ¿Por qué? Porque nada más piensan diabetes descontrolada y no piensan diabético tipo 1 descontrolado con dolor abdominal, puede ser una cetocidosis diabética. ¿Sí? Entonces, igual aquí en el caso 1. Paciente con trombocitopenia y consumo plaquetario, necesito biometría, tiempos de coagulación, de ley. ¿Sí? Bueno, vamos con el caso 2. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? No, ¿verdad? Bueno, vamos con el caso 2 ya corregido. Ya, ahí está yo se los leo. Dice, un hombre de 21 años se presenta con cuadro clínico iniciado hace un mes de sensación de falta de aire y opresión torácica al realizar ejercicio. Usó Conviven Respimat sin mejoría, que es salbutamol y protropio. En exploración física sin hallazgos relevantes. Lo que me faltó anotarles ahí fue los laboratorios. Hemoglobina de 9.0, leucocitos de 47.000, plaquetas de 72.000. Radiografía de tórax muestra mediastino ensanchado. Ahora, fíjense, la pregunta aquí es diferente. Fíjense, en la pregunta anterior nos decía cuál es el paso a seguir. Y aquí es cuál de los siguientes estudios sería el que más probablemente confirme el diagnóstico. ¿Sí? En este caso. ¿Sí? Y aquí vamos a elegir, ¿sí? Porque aquí hay varias que nos van a ser útiles. ¿Sí? Por ejemplo, un frotis de sangre periférica no sería útil. Pues útil sí es. Útil es, ¿sí? El inmunofenotipado de sangre periférica. También. ¿Sí? También. El análisis citogenético. También. ¿Sí? La broncoscopía. Híjole. No, yo digo que no. Bueno, entonces, Para es diagnóstico. un joven de 21 años, fíjense, un joven de 21 años con leucocitosis
dosis de 47,000 y disminución de la serie roja y de la serie megacariocítica, ¿sí? Entonces, ¿qué pensarían? Y tiene mediastino ensanchado. ¿Sí? Info. No. Ahí disculpen que, bueno, así nos toca a veces, ¿eh? No tenemos ni idea de lo que tiene el paciente. Aquí fue porque no les mandé los laboratorios, pero así llega el paciente. El paciente les llega a ustedes hasta antes de tener laboratorios y ustedes van a tomar la decisión de qué estudios le van a pedir, ¿sí? Entonces, así es lo difícil de ser, ustedes que están en la primera etapa de ser médico general. Yo siempre he dicho que siempre es más fácil ser especialista o subespecialista que médico general, ¿sí? O que médico urgenciólogo, ¿sí? Para mí es más, es mucho más fácil ser cardiólogo hemodinamista que ser médico internista. El cardiólogo hemodinamista nada más es habilidad, es más difícil llegar, ¿verdad? Pero ejercerla es más fácil. No tienes que pensar en leucemias, no tienes que pensar en anemias, no tienes que pensar, todo te llega filtrado. A mí, por ejemplo, como internista no me llegan niños, no me llegan mujeres embarazadas para controles prenatales, ya me quitan un buen número de pacientes. Todos ustedes van a salir como médicos generales y van a toparse con que el paciente llega nada más hasta donde se los mandé al inicio, ¿sí? Hasta la exploración física. Y ustedes van a tener que tomar la decisión de pedir unos exámenes de sangre, ¿sí? Entonces, si el paciente presenta sensación de falta de aire y opresión torácica al realizar ejercicio, una buena opción fue haber pensado que sea un asma por ejercicio. El paciente usó Convivent porque seguramente alguien se lo recetó, no hubo mejoría, ¿sí? Entonces, ustedes lo revisan y dicen, caray, pues es un joven que se cansa al caminar y siente opresión torácica y no le encuentro nada. Pues al menos le pido una biometría hemática y una química sanguínea, por así decirlo, ¿sí me explico? Sí, Y una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque él se queja, al menos tenemos un diagnóstico anatómico. Es el aparato respiratorio y el tórax. Entonces hay que buscarle por ahí, ¿sí? Y ya ven la biometría, caray, no, pues la anemia, y explicaría la sensación de falta de aire, y la radiografía me explicaría la opresión torácica. Y si tengo muchos leucocitos, pues ¿qué piensan? Linfo, ¿Qué explicaba leucemia la...? linfoblástica. ¿Mande? Leucemia linfoblástica. Una leucemia probablemente linfoblástica, ¿sí? ¿Qué es lo que Entonces, se explicaba el ensanchamiento de mediastino? sí. Por ejemplo, o sea, cuando tú tienes un paciente que, por ejemplo, te llega, así como les mandé el caso, sin los estudios y sin la radiografía, te llega un paciente así y tú al menos tienes que tener un diagnóstico anatómico al menos. Y en ese caso dirías, caray, pues es falta de aire y es supresión torácica. Entonces, tus diagnósticos siempre son anatómico, tórax y funcional, síndrome, sistema respiratorio. Y entonces tu mente es, pues le pido una biometría hemática al menos, porque la hemoglobina forma parte del sistema respiratorio y puede ser causa de cansancio. Le pedirías una química sanguínea, porque a lo mejor es un diabético que está empezando y ya trae hiperglucemia, pero no trae otros síntomas. Entonces, la hemoglobina puede aparecer de forma oculta, la anemia puede ser de forma oculta muy frecuentemente. Y luego, como ya pensaste que el paciente tiene problemas respiratorios porque tiene opresión torácica, tú le pides la radiografía de tórax. Y entonces ya tienes que la hemoglobina te explicaría la sensación de falta de aire y la opresión torácica sería explicada por esa alteración en el mediastino. Entonces, por eso les preguntaba, ¿tiene anemia? ¿Tiene trombocitopenia? ¿Tiene mediastino ensanchado? Y leucocitos de 47,000. Entonces ya te habla,
El problema fundamentalmente probablemente esté en la sangre. Y ya dijeron, ¿cuál de las leucemias se asocia a mediastino ensanchado? La linfoblástica tipo T. La linfoblástica. Así, su primer pensamiento va a ser linfoblástica, generalmente tipo T. ¿Sí? Las demás son muy poco frecuentes. ¿Sí? Entonces, piensan ustedes, linfoblástica tipo T, entonces, de forma rápida, ¿el frotis de sangre periférica les confirmaría ese diagnóstico? Pues sí sirve. O sí sirve, pero les confirmaría el diagnóstico. No, acuérdense, el frotis de sangre periférica les va a servir para definir si es, o los va a orientar para decir linfoblástica o mieloblástica y tal vez algunas variantes posibles. Pero no les va a decir si es linfoblástica tipo T. ¿Sí? Ahora, ¿el inmunofenotipado de sangre periférica les va a decir eso? Sí. Pues sí. 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 Entonces, Sí. ¿el análisis cytogenético les va a decir eso? También. También. ¿La broncoscopía les diría eso? No. 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 Ahora, ¿biopsia de hueso les podría decir eso? Sí. Pues También sí. les podría decir eso. Entonces tenemos la B, la C y la E. Ahora tenemos que elegir la mejor. Y ahí ya cambia, o sea, aunque las tres confirman el diagnóstico, ¿sí? Las tres tienen diferencias. El inmunofenotipado es rápido. Si lo tienen en el laboratorio, se los hacen de forma inmediata, ¿sí? A lo mejor voy a preguntar en el 71, hace mucho que no pregunto si lo hacemos ahí. Antes se mandaba a otros laboratorios, ¿sí? Pero el análisis cytogenético es tardado, ¿sí? Ese sí es más tardado. La biopsia de hueso también, porque hay que fijarla, hay que hacer los cortes, hay que hacer las tinciones. En cambio, el fenotipado se tiene, lo toman en la mañana y en la tarde ya lo tienes, ¿sí? Teniendo eso en mente, ¿cuál sería el que confirmaría el diagnóstico? En la respuesta, ¿sí? Por utilidad. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, pediríamos el inmunofenotipado, ¿sí? Porque ese ya nos diría de forma más rápida, ¿sí? ¿Cómo se llama? El diagnóstico para poder iniciar el tratamiento, ¿sí? Les digo, el análisis citogenético es más útil para pronóstico y la biopsia de huesos es útil porque se tiene que hacer, es como parte del protocolo para ver la infiltración a la médula ósea. Pero el que nos confirma el diagnóstico en ese momento es el inmunofenotipado, ¿sí? Bueno. Sí, sí. Sí. Ay, Loco. ay, bueno. ¿Preguntas? No, Tienen que irse. sí. Va a haber ocasiones en que así van a venir preguntas en el examen nacional de residencias, ¿sí? En las cuales ustedes tienen 2 o 3 respuestas que son útiles, ¿sí? O correctas, pero hay una que se considera más correcta porque les va a ayudar a tomar decisiones más rápido, ¿sí? Entonces, como le digo, si alguno pensó, no, pues hablar de citogenético, sí, o sea, fotos de sangre periférica es útil, ¿sí? Y eso es lo que probablemente haríamos de inicio cuando no tenemos inmunofenotipado. Pero si le están dando en el examen una opción de lo mejor, eso es lo que hay que contestar, ¿sí? Entonces, tienen que aprender que una cosa es la vida real, la práctica hospitalaria, sobre todo cuando les toque hacer el internado, donde les toque, pues no todos los hospitales tienen de todo, ¿sí? Entonces uno tiene que ir seleccionando lo más útil o lo que tengo nada más, ¿sí? Muchos creen que dicen, no, yo por eso me voy a ir al Ángeles, no, yo por eso me voy a ir al Sanatorio Español, porque ahí tienen todo. Y es cierto, pero desafortunadamente en esos hospitales, en muchos de esos hospitales privados, no se hace el estudio de forma protocolizada con el paciente. Porque a fin de cuentas lo va a pagar, pues que pague, que gaste. Cuando a veces le cuesta al paciente y también tenemos que pensar, en el paciente somos médicos y nuestra función es pensar de forma integral. Y la cuestión económica forma parte de la salud del paciente.
aunque a muchos no les guste verlo así, ¿sí? Porque muchas veces llegan a esos hospitales privados gente porque desafortunadamente no fue atendida de forma adecuada en el IMSS o en el ISSSTE o en Salubridad y por desesperación busca atención médica y hay gente que le deja caer el colmillo a esa gente. Cuando si siguen los protocolos, ¿sí? Como se deben de llevar, el paciente va a gastar menos, ¿sí? Y ustedes van a quedar con buena impresión, ¿sí? Sobre su paciente, ¿sí? Entonces, porque no siempre pedir de todo, no siempre es ¿cómo se llama? Hacer bien las cosas. Ya si no tienen ni idea de lo que tenga el paciente, pues sí, pídanle todo, ¿verdad? Si no se les ocurre para nada, pues pídanle toda la bioquímica clínica, pídanle una tomografía completa, pídanle resonancia y luego ya establecen el diagnóstico. Pero lo más importante es saber pensar de forma protocolizada. ¿Sí? ¿Preguntas de este caso? ¿El No. 2? Bueno, vámonos con el 3. Mujer de 65 años, hospitalizada en hematología. Presenta fiebre durante la guardia. Ella está internada desde hace 2 semanas estableciendo el diagnóstico de leucemia aguda. Se le administró un ciclo de quimioterapia de 10 días, el cual terminó hace 3 días. Solo se siente cansada y por lo demás se siente bien. En la exploración física, temperatura de 38.9 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, presión arterial de 100 sobre 60, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, saturando al 95% al aire ambiente. ¿Cuál es el paso más importante a seguir? A ver, alguien que se anime a decirlo. Los antibióticos. Pues no, lo realizas biometría, ¿no? Aquí nuevamente vamos a hacer lo mismo que en los pasados. ¿Es necesario una biometría? ¿Es útil? Pues sí, Sí. ¿Se la van a pedir? sí, Sí. ¿Son necesarios administrar antibióticos de amplio espectro? pues sí, porque trae fiebre, ¿no? Sí. Fiebre. Y hace 10 días empezó la quimioterapia, por lo tanto está en una posible fiebre con neutropenia. ¿Sí? Ok. ¿Se debe de hidratar de forma parenteral al paciente? ¿A la paciente? Pues sí. Pues sí. Sí, son varias cosas. Número 1, simplemente por la temperatura aumenta las pérdidas sanguíneas. Al sospechar yo que tengo una fiebre por neutropenia que puede evolucionar a sepsis, empieza a vasodilatarse, por lo cual disminuye el contenido del continente y por eso puede bajar la presión arterial, entonces hay que hidratarse, o puede estar también en fase de síndrome de lisis tumoral y hay que empezar a hidratar, ¿sí? Se tiene que hacer un control de líquidos. Tiene 65 años, ¿se tiene que hacer un control de líquidos? Sí. Pues sí. Sí, porque la podemos sobrecargar y causar nosotros falla cardíaca, congestión pulmonar, ¿sí? ¿Se debe realizar una radiografía de tórax? Pues no. La paciente tiene fiebre y tiene probablemente una neutropenia porque inició hace 2 semanas, hace 10 días la quimioterapia. ¿Cuáles pueden ser los focos infecciosos más importantes en esta paciente? Pulmón. Pues sí, las enfermedades respiratorias. Orofaringe, pulmón, orina, digestivo, ¿sí? Entonces, tienen que, uno de los más frecuentes, tórax y digestivo. Entonces, la colitis neutropénica o una neumonía, ¿sí? Por eso es importante realizar una radiografía de tórax, que a lo mejor no les va a dar muchísima información. ¿Por qué? Porque si realmente les está teniendo una neutropenia, no va a tener leucos. ¿Cómo va a ser un infiltrado neumónico si no tiene neutros? ¿Sí? Pero se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, pero ahora, la radiografía de tórax les va a decir si sale normal. Les va a decir, no le pongas antibiótico porque es normal. No. Pues No. no. Entonces, es útil, pero no es el paso más importante a seguir. El control de líquidos. La paciente, pues puede ser que tenga falla cardíaca, pero
le va a impedir que le hagan otra cosa? No. O sea, ¿tienen que esperarse el control de líquidos para saber lo que le van a hacer? No. No, entonces, ¿cuál es el paso más importante a seguir? Una biometría hemática, ¿sí? Que salga con leucos normales, ¿sí? Les va a impedir, si tiene fiebre, 38.9 grados centígrados, y hace 10 días inició quimioterapia, ¿les va a impedir que le pongan antibióticos? No. No, porque acuérdense, una biometría hemática puede tener todavía leucos, y a lo mejor los leucos que se demuestran son leucos que no funcionan, ¿sí? Pueden ser neutrófilos, a lo mejor trae 1500 y usted, no es neutropénica. Pues, no cumple el criterio de neutropenia grave, pero a lo mejor esos 1500 neutros todavía son de células anormales que no se han acabado, ¿sí me explico? Y que no están funcionando, ¿sí? Entonces, la biometría hemática es útil y la van a pedir, pero no es el paso más importante a seguir. Entonces quedan fundamentalmente B y C, ¿sí? En este momento, la paciente está en estado de choque. No. No. Está, por así decirlo, empezando. ¿Por qué lo podemos suponer? Podemos suponerlo porque la presión está ligeramente baja, se está haciendo estrecha la presión diferencial y la frecuencia cardíaca está incrementándose, ¿sí? Entonces ahí es lo que diríamos, híjole, le pongo líquidos, sé que le tengo que ponerle hidratación parenteral o aumentarse la que ya tenía. Pero si tiene fiebre y neutropenia, porque eso es lo que estoy pensando, el paso más importante a seguir es Antibióticos. antibióticos. Sí, antes de que empiece la hipotensión. Hay estudios que han reportado que así se considera por la ITSA, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, en el Surviving Sepsis de hace como hace 2 Surviving Sepsis más o menos que salieron, decía que en un estimado de estudios se incrementaba el riesgo de muerte cuando el paciente presentaba hipotensión. El riesgo de muerte incrementaba un 7% por cada hora en que se retrasa el inicio de antibióticos, ¿sí? En un paciente séptico. Entonces, la paciente es una paciente con una sepsis que no se va a presentar igual de florida que en otros pacientes. ¿Por qué? Porque no tiene leucos. Entonces, fundamentalmente, aquí nos basamos en el contexto. Hace 10 días inició quimioterapia, terminó hace 3 días, o sea, 7 días, y luego empieza, ¿sí? Con fiebre, ¿sí? Entonces yo debo de pensar siempre que tiene una neutropenia febril. Y debo de darle antibióticos de amplio espectro para evitar que entre en sepsis, choque séptico y se me muera, ¿sí? Entonces, aunque todo lo demás se lo van a hacer, ¿sí? Y es útil todo, el paso más importante a seguir es administrar antibióticos de amplio espectro. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, doc. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No. Bueno. Pues, bueno, si no hay preguntas, ¿sí? Aquí le podemos dejar, ¿sí? Esta semana, martes y jueves, no voy a poder. Nos vemos el miércoles. ¿Cómo ven? Ok, Muy doc. bien, doctor. Sí. Ok, Es que voy a estar trabajando en la tarde, entonces como llego de la guardia, sí, tengo que llegar a dormir. Sí, no se Ok, apure. no se ¿Sí? preocupe. Entonces, nos vemos el miércoles con... Esa es mi melodía crónica. Ok, nos vemos el miércoles con leucemia amiloide crónica. Entonces, hasta el miércoles. Gracias, doctor. Miércoles, gracias. Hasta luego. Doctor.